Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la pérdida. Am, Como primero tenemos lo que es el objetivo. Eh, lo que vamos a buscar es que el alumno identifique la ausencia, así como el concepto de los tipos de pérdida, analizando si se identifica con alguna de las definiciones y nos puede compartir su experiencia. Eh, Iniciamos con una frase que en lo particular a mí me gusta mucho porque nos habla sobre los cambios y la frase es: la pérdida no es otra cosa que un cambio y el cambio es el deleite de la naturaleza. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende con esta frase? Ingrid, ¿nadie? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ingrid, es que tienes apagado tu audio. Ah, que es parte de un ciclo, perdón. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a continuar con lo que es el concepto de pérdida. Nos dice que la pérdida es una situación de las personas o cosas que son representativas para nosotros. Pueden ser mentales y pueden poner en marcha reacciones efectivo-cognitivo-conductuales. Y en términos generales nos lleva a lo que es el proceso del duelo y el duelo. Como tenemos cuatro aspectos de pérdida, que son las pérdidas relacionales, las pérdidas intrapersonales, las pérdidas evolutivas y las pérdidas materiales, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué entienden ustedes por pérdidas, por este tipo de pérdidas? Ingrid, Mande. ¿tú qué entiendes por este tipo de pérdida? ¿Cuál de todas? De la que nos quieras dar algún ejemplo. Nada más que entiendes. O si queda claro el concepto de pérdida, Ah, sí, 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 lo entiendo. ¿sí? Eh, sí, cuando nos despojamos de algo, ¿no? O algo que no está, que no es de nosotros, sino, no sé, ya sea como otra persona. Ok. Vamos a ver lo que son los tipos de pérdidas. En este tipo de pérdida, que son pérdidas relacionales, nos hace referencia a lo que son los seres queridos, seres odiados, también nos puede doler su pérdida, la consecuencia de relaciones de la enfermedad, la anomalía, el trastorno o la disfunción biopsicosocial, la separación o divorcios, los abandonos y los resultados de relaciones de la migración. Un ejemplo de ellos es cuando se nos muere un ser querido, un familiar, un tío. eh, Otro de los ejemplos que es los resultados de relaciones de migración. Eso también ya eh, se viene dando más común porque hay muchas personas que migran de un estado a otro, dejando familia, amigos, está cambiando por completo su vida. En cuanto a pérdidas relacionales, ¿tienen alguna duda? No, no. Las pérdidas interpersonales, estas nos hablan de la pérdida de una pareja, cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad, cuando cambiamos de la edad infantil a la edad adulta, cuando cambian algunas de las capacidades cognitivas como eh, pérdida del lenguaje, pérdida de la vista, cuando somos adultos vamos perdiendo la vista. Eh, ¿Alguien que ustedes quieren
comentar sobre alguna tipo de, si ya tuvo algún tipo de pérdida intrapersonal. Pues yo creo que todos, ¿no? En el cambio de lo que decías de niños a adultos. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Ok. Continuamos con lo que son las pérdidas materiales. Aquí muchas veces son las herencias. Muchas veces los papás aún no se mueren y ya los hijos quieren que les hereden sus casas, sus bienes, y ellos están viviendo una pérdida. Los objetos de valor para nosotros, cuando perdemos, no sé, alguna pluma, algún peluche que teníamos desde la infancia y lo perdemos o se nos pierde, empezamos a sentir ese dolor, esa frustración de no tenerlo, de no encontrarlo. ¿Alguien nos quiere dar un ejemplo de Aquí esto? aquí pueden entrar los robos. Sí, también, claro, porque son pérdidas materiales. Por ejemplo, cuando te roban, hay muchas veces que nuestro celular tiene toda nuestra vida, tiene ahí cosas muy personales y cuando nos lo roban, pues es una pérdida al final de cuentas, es una pérdida material. Y aparte cuando es con violencia, ¿no? Bueno, yo ya lo he vivido 2 veces, 3, y también afecta, ¿no? Sí, así es. Bueno, continuamos con el otro tipo de pérdida que es las pérdidas evolutivas. Aquí es cuando vamos cambiando de bebés a adulto, a joven, adulto joven o adulto mayor, que son los periodos de desarrollo infantil, adolescencia. Aquí también lo que encontramos es una pérdida muy significativa en el adulto mayor, es la jubilación, que no se quieren jubilar por temor a qué van a hacer con ese tiempo libre que van a tener. Continuamos con lo que es el duelo, que es pues bueno, la definición de duelo etimológicamente proviene de los vocablos latinos dolus, del latín tardío, que significa dolor, pena o aflicción, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguna persona o algún ser querido. Y el proceso del duelo es un estado que le pasa a las personas para adaptarse a la pérdida. Un ser querido es el proceso, cada ser humano vive un proceso diferente. Varía, depende de la edad, del sexo, el vínculo afectivo que tienes con la persona, luego la parte emocional, la espiritual y la cultural. Por ejemplo, cuando fallece algún familiar, depende de las religiones, cada quien hace un ritual. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con el COVID, que estamos postergando el duelo, lo vamos a postergar porque no hay esa forma de despedir a nuestro ser querido como cada cultura o como cada persona lo quiere hacer. Tenemos también lo que es el proceso del duelo, que son un conjunto de cambios psicológicos y psicosociales que, que se elaboran a partir de lo que es la pérdida. Son, son un conjunto de emociones, en este caso, si pueden ver en la imagen, estoy manejando lo que son las 5 etapas según Elizabeth Kubler-Ross, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza y la aceptación. Aquí depende también del autor. Cada autor tiene diferentes tipos de proceso de duelo. Y aquí estas son las formas de manifestar esas emociones que vienen con la pérdida de un ser querido o la pérdida de algún objeto valioso. También manejamos lo que es un poco el concepto de luto, que es el conjunto de manifestaciones externas, culturales, sociales, antropológicas, incluso económicas, que ayudan a la reacomodación social, psicosocial, tras la pérdida en particular de una persona allegada. Si entienden, por ejemplo, aquí sí pueden ver en la imagen, con lo que estamos viviendo ahorita del COVID, es una pérdida. En lo cultural no estamos haciendo los rituales, muchas también estamos viendo lo que son la pérdida económica, que muchos están quedando sin empleos o les están dando un empleo con un sueldo mínimo. Eh, Todo esto es un proceso de duelo, un proceso, una pérdida. Es una pérdida que nos lleva a un proceso de duelo, la cual nos lleva a un luto.
¿Sí me explico? Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna observación, nos quiere compartir alguna vivencia sobre este tema, que haya perdido algo, un ejemplo que hayan vivido ustedes. Por ejemplo, cuando se murió mi abuela, observé muchas actitudes de mi familia. Por ejemplo, mi papá, él le afectó muchísimo a comparaciones de sus otros hermanos. Entonces ahí pude notar que todos pasamos por el mismo duelo, pero cada quien nos expresa de diferentes formas. Con lo que dices de cosas materiales, por ejemplo, en lo que tú dices del celular, bueno, yo me lo robaron y sí, es algo que me dolió bastante porque ahí se fueron fotos, información, todo. Y para recuperarlo, pues obviamente ya no. Y sí como te enoja, ¿no? Lo expresas de diferentes formas. Así es. Tú, Ingrid, ¿algún ejemplo de alguna pérdida que te haya llevado a un luto, a un duelo y posteriormente al luto? Sí, bueno, hablando de material, pues sí, ¿no? Cuando te quitan celulares, hablando ya personal, pues seres queridos, ¿no? En este caso acaba de ser un profesor, un colega, que como tú dices, creo que apenas te está cayendo, como dicen, el 20, ¿no? Porque ni siquiera te puedes despedir ni verlo. ¿Qué otra cosa? Mm, Pues la salud, ¿no? También en algún momento la perdemos y eso ahorita en estos tiempos tiene mucho valor, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Pero ahorita más, ¿no? Como te enfermas y ya te sientes que todo está mal. Así es, pues bueno, el resumen como tal de la clase sería que son los tipos de pérdidas, los 4 tipos de pérdidas que son las interpersonales, las personales, las materiales, y las evolutivas. Todo esto nos lleva como identificarnos, ¿no? Porque todos hemos vivido alguna pérdida en algún momento de nuestra etapa de la vida, lo cual nos lleva a lo que son el duelo. Es un estado psicológico y psicosocial que nos lleva a manifestar este, que nos lleva a demostrar diferentes emociones, las cuales nos llevan a un proceso del duelo, y como les mencionaba, son 5. Bueno, depende del autor, pero las que estamos manejando ahorita son las 5 que maneja Elizabeth Kubler-Ross, y posteriormente nos llevan a lo que es el luto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, Edgar, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir sobre alguna pérdida que te haya llevado a un duelo o a un luto? Supongo que es para mí, ¿verdad? Sí. Pues creo y me considero afortunado hasta el momento, no he tenido como tal una pérdida significativa. Lo que sí es que lo que sí he observado en cuanto a la experiencia en los hospitales, en cuanto a todas las pérdidas que se sufren ahí en los hospitales, entonces es bastante interesante ver toda esta parte, que no solamente la muerte de algún ser querido, de algún familiar, incluso de la mascota de compañía, son las que nos llevan a las pérdidas. Ayer yo también andaba en curso y les decía a mis alumnos, estábamos viendo todo lo relacionado con los estomas, y yo les decía a mis alumnos, este paciente tiene una alteración de la imagen corporal y por lo tanto está pasando por una pérdida bastante importante. Entonces, tal vez nosotros no tenemos la especialidad, no tenemos a lo mejor la formación para poder dar un acompañamiento tanatológico adecuado
o que sea favorable para el paciente, pero por lo menos que tengamos la parte de poderlo identificar. Y ahorita afortunadamente en los hospitales pues ya se cuenta con las clínicas de tanatología y poder referir al paciente para que de manera conjunta se trate el aspecto patológico por el que está pasando el paciente, pero también todo el aspecto psicoemocional por el que está cursando. Entonces, cuando los alumnos entienden esta parte, pues digo, wow, ya están del otro lado, porque entonces sí ya están aplicando esta parte de un cuidado más integrador, un cuidado holístico en el paciente. Ok, sí, de hecho ya la gran mayoría de los hospitales cuentan con esa parte, ese acompañamiento, que no solo debe de ser para la persona enferma, sino también para la familia, porque la familia también lleva un proceso de cambios. Así es, la familia yo creo que es otro de los pilares con los que tenemos que trabajar, porque también existe otra parte que es la del desgaste del cuidador. Y bueno, esa es otra situación que tenemos que valorar. Pero sí, es muy importante que nosotros mínimo, hablando de la parte en que un estudiante de la carrera de enfermería tenga el mínimo conocimiento para reconocer y poder referir a ese paciente o hacer una recomendación a ese paciente sobre un apoyo tanatológico. Así es, y además es parte fundamental dentro de la carrera de enfermería, fundamental, y yo creo que de todas las carreras, porque, por ejemplo, tenemos como invitada a una cirujana dentista. Yo creo que también la pérdida de un diente, o también la persona lo vive de una forma diferente. La extracción de un diente. Claro, Y no sé si a ustedes claro. les tiene un poco de este tema de tanatología. Sí, sí, de hecho sí. Sí, porque es una pérdida. El simple hecho de utilizar una prótesis es porque ya tuviste una pérdida, ¿no? Ya. Y también llevamos psicología médica. Tenemos que saber tratar al paciente, ¿no? También. Claro, porque a lo mejor no es lo mismo para un adolescente perder un diente a lo mejor que para un adulto mayor, porque el adulto mayor ha vivido toda su vida con él, y que se lo quites Sí, así es. lleva todo un proceso para que él acepte. Así es. Pues bueno, ya para cerrar el tema y la clase del día de hoy, con una palabra, ¿qué es lo que se llevan del tema que vimos hoy? Con una palabra. Aquí sí me gustaría que participáramos todos con una palabra nada más del tema para cerrar. Continuar. Continuar. Podría ser. ¿Ok? Dar seguimiento. Bueno, dar seguimiento, no sé. A la O sea, vida. seguir. Ajá, o sea, es un ciclo y hay que seguir. O sea, obviamente ya sea con el proceso y todo, pero no te quedas ahí, siempre tienes que continuar. Yo digo que son como etapas que llevamos a lo largo de la vida, ¿no? Ok. ¿Nadie más? Edgar, ¿alguna palabra? Yo creo que la cuestión es una sola palabra, reflexión. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí presentes y nos estamos viendo después. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación. Cuídense. Adiós. Gracias.